La historia que estás a punto de escuchar comenzó una noche tranquila, cuando todo parecía normal, pero pronto descubrí que nada era lo que aparentaba. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que visité la antigua casa de mi familia. Aquel lugar, lleno de recuerdos y sombras del pasado, siempre me producía una mezcla de nostalgia y un leve escalofrío. La casa había pertenecido a mis abuelos, y aunque ellos ya no estaban, cada rincón conservaba su presencia como un eco silencioso que se negaba a desaparecer. Esa tarde, después de un largo viaje, llegué a la entrada. El sol estaba bajando lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que hacían que la fachada vieja adquiriera un aspecto casi mágico. Sin embargo, detrás de esa belleza había algo más, algo que no lograba identificar, pero que me hacía sentir observado. Antes de entrar, saqué un profundo suspiro, como si necesitara prepararme para lo que fuera que la casa guardaba en su interior. Giré la llave, empujé la puerta, y un olor familiar a madera húmeda y polvo antiguo salió a saludarme, como si el tiempo dentro de la casa hubiese permanecido detenido. El pasillo principal estaba igual que siempre, estrecho, silencioso, con retratos viejos colgados a ambos lados. La luz tenue que entraba desde una ventana lateral proyectaba sombras largas, deformadas, que parecían moverse con cada paso que daba. Encendí la lámpara del pasillo, pero titiló de manera extraña, como si no quisiera cooperar conmigo. Finalmente, después de unos segundos, se estabilizó, aunque no iluminaba demasiado. Qué raro, murmuré para mí mismo, recordando que toda la instalación eléctrica necesitaba un cambio desde hace años. Caminé hacia la cocina para dejar mis cosas, pero justo cuando puse un pie dentro, escuché un leve ruido proveniente del piso de arriba. Me detuve en seco. Era un sonido débil, como si alguien hubiera movido un mueble o hubiera dado un paso. Pensé que quizás sería el viento o la madera acomodándose, pero algo en el ritmo del sonido me hizo dudar. Era demasiado claro, demasiado preciso para ser casualidad. Aún así, traté de ignorarlo, atribuyéndolo al viejo estado de la casa. Pasaron unos minutos y la atmósfera se volvió más densa, como si el aire se volviera más pesado. Cada rincón parecía observarme, y aunque sabía que estaba solo, no podía evitar sentir una presencia cercana, silenciosa, atenta. Para despejar mi mente, decidí revisar las habitaciones del primer piso. Entré al salón principal y me encontré con los muebles cubiertos por sábanas, como si fantasmas reposaran en silencio sobre ellos. La luz que entraba por la ventana era tenue, dando al lugar un aspecto casi irreal. Mientras retiraba una de las sábanas, escuché nuevamente el ruido de arriba. Esta vez, más fuerte. Claramente un paso, dos, y luego silencio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta, sabiendo perfectamente que nadie debía estar en la casa. No hubo respuesta. Decidí subir. Cada paso que daba en la escalera producía un crujido que resonaba por toda la casa. Cuando llegué al pasillo superior, el ambiente se sintió aún más frío. A la izquierda estaba la habitación donde dormía de niño, a la derecha, el cuarto de mis abuelos. Tomé valor y caminé hacia el cuarto de ellos. La puerta estaba entreabierta, cosa que me resultó extraña, porque antes de salir de la casa años atrás, me aseguré de cerrar todo. Empujé la puerta lentamente. El cuarto estaba oscuro, pero la ventana dejaba pasar una línea de luz que cortaba la habitación por la mitad. Todo estaba tal y como lo recordaba, excepto por una cosa, la mecedora. Esa mecedora antigua, que siempre había estado junto a la ventana, estaba ligeramente movida hacia adelante, como si alguien la hubiese usado recientemente. Toqué el respaldo. Estaba tibio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí un paso, y justo en ese momento, escuché un susurro detrás de mí. Fue tan suave que no pude distinguir si era una voz real o solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío, oscuro, silencioso. Respiré hondo e intenté tranquilizarme. Quizá estaba demasiado cansado por el viaje, o simplemente sugestionado por volver a un lugar lleno de recuerdos. Decidí bajar nuevamente para preparar algo de cenar, pero antes de girarme para salir del cuarto, la mecedora se movió. Lentamente. Suavemente. Como si alguien invisible estuviera sentado allí balanceándose, observándome. Sentí como la sangre se me heló. No podía moverme. Mis ojos seguían el vaivén de la mecedora sin poder apartarse. Entonces, un sonido rompió el silencio.
Un golpe seco, proveniente del pasillo. Y después, una voz. Muy baja. Muy clara. Susurrando mi nombre. Oben. Y la luz de la habitación parpadeó. La luz de la habitación parpadeó una vez más, como si algo le estuviera manipulando desde un lugar invisible. Instintivamente, di un paso atrás, intentando controlar mi respiración. El susurro que pronunciaba mi nombre aún resonaba en mis oídos, tan claro como si alguien lo hubiera dicho junto a mí. Por un momento, pensé en salir corriendo de la casa, abandonar todo y no volver jamás. Pero había algo que me detenía. Una especie de fuerza, mezcla de miedo y curiosidad, que me empujaba a descubrir qué estaba pasando realmente en ese lugar que había sido parte tan importante de mi vida. La mecedora siguió moviéndose unos segundos más hasta que, de repente, se detuvo por completo, como si la presencia que la movía se hubiera ido, o se hubiera acercado aún más a mí. Decidí salir del cuarto y volver al pasillo. Mis pasos sonaban huecos en la madera antigua, y cada sombra parecía alargarse y envolver mis movimientos. Cuando llegué al final del pasillo, noté algo que no había visto antes: la puerta del ático estaba entreabierta. Eso me heló la sangre. El ático siempre había estado cerrado con llave. Recordaba perfectamente que mi abuelo lo guardaba como un lugar prohibido, donde se almacenaban objetos viejos de la familia que, según él, no debían tocarse. Avancé lentamente, empujando la puerta con cuidado. Una corriente de aire frío bajó desde la oscuridad del ático, golpeando mi rostro como un susurro glacial. Tomé el interruptor de la pared y lo accioné. La bombilla del ático titiló varias veces antes de quedarse encendida, mostrando un espacio lleno de cajas antiguas, muebles rotos y objetos cubiertos de polvo. Pero lo que más llamó mi atención fue una caja grande en el centro del ático. Estaba abierta. Me acerqué despacio, sintiendo como el silencio se volvía cada vez más pesado. Dentro de la caja había varias fotografías antiguas, algunas dobladas, otras amarillentas por el paso del tiempo. Tomé una al azar. Entonces mi corazón dio un salto. Era una foto mía, pero no una foto normal. Era yo, de niño, sentado en la mecedora del cuarto de mis abuelos, mirando directamente a la cámara con una expresión que nunca había visto en mí, una mezcla entre tristeza y miedo. Lo más inquietante era la sombra que había detrás de mí. Una figura larga, oscura, sin forma definida, como si algo estuviera de pie justo detrás, observándome. Pasé a la siguiente foto. Luego otra. Y otra. En todas aparecía la misma sombra oscura siguiéndome, siempre presente, siempre cerca. Era como si una presencia hubiera estado conmigo desde la infancia, esperando. De pronto, escuché un golpe fuerte proveniente del piso de abajo. Como si algo hubiera caído o hubiese sido empujado con violencia. Solté las fotos y corrí hacia la escalera. Cuando bajé al primer piso, la casa parecía distinta. El aire se sentía más espeso, casi imposible de respirar. La luz del salón parpadeaba con un ritmo irregular, creando un ambiente inquietante que hacía difícil ver con claridad. Entonces lo escuché de nuevo. Mi nombre. Susurrado. Muy cerca. Aquí. La voz provenía de la cocina. Avancé con cautela. Cada paso que daba en el suelo parecía retumbar en mis oídos. Cuando llegué a la puerta de la cocina, la encontré entreabierta. Una luz suave se filtraba desde dentro, pero no recordaba haberla encendido. Empujé la puerta lentamente. La cocina estaba vacía. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por una silla. La misma silla en la que me había sentado hacía unos minutos estaba ahora completamente girada hacia la puerta, como si alguien se hubiera sentado allí a observarme. Entonces, vi algo más. Sobre la mesa, había un objeto que no había visto en años, una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que mi abuelo solía dibujar. Era la caja donde él guardaba las cosas importantes, como solía decir. No sabía cómo había llegado allí. Yo nunca la había abierto cuando era niño, él no lo permitía. Con manos temblorosas, la tomé y levanté la tapa. Dentro había un cuaderno viejo, de tapas negras, cubierto de polvo. Lo abrí y descubrí que era un diario. El diario de mi abuelo. Las primeras páginas hablaban de la familia, del trabajo, de la vida diaria. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Comenzó a hablar de la presencia.
De algo que habitaba en la casa desde antes de que él naciera. Algo que se alimentaba del miedo, de la energía, de los silencios. Y la última página contenía un mensaje escrito con letra apresurada. No entres a la habitación si escuchas tu nombre. No es quien crees. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Justo cuando terminé de leer, escuché un golpe detrás de mí. Me giré de inmediato y vi lo imposible. La sombra. La misma sombra de las fotos. Alta. Retorcida. Oscura. Sin forma humana definida, pero claramente consciente de mí. Retrocedí tambaleándome. La sombra avanzó lentamente, deslizándose como humo negro, estirando una especie de brazo o tentáculo hacia mí. Y entonces, todo se apagó. La luz. El sonido. El aire. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Sentí una mano fría rozar mi hombro. O tal vez no era una mano. Quizá era algo peor. La voz regresó, esta vez tan cerca que parecía entrar en mis pensamientos. No debiste volver. Y antes de que pudiera